Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 16. No existe tal cosa como una pelea justa. 3 semanas y 2 días desde que me uní a esta familia. La ciudad laberíntica de Horario era un testimonio de la influencia divina y la ambición mortal. Desde que los dioses descendieron al reino mortal, Horario había disfrutado de una interminable edad de oro. La ciudad fue la punta de lanza de los avances tecnológicos y el corazón económico del mundo, llevando la antorcha de la prosperidad sin fin. El gremio, el principal organismo burocrático de la ciudad, prosperó junto con la riqueza incomparable de Horario. Sin embargo, ni siquiera una institución tan organizada como el gremio podía dar cuenta de todos los rincones de la ciudad de los aventureros. A lo largo de los siglos, las calles y estructuras habían sido demolidas, reconstruidas y remodeladas innumerables veces. Este ciclo constante de renovación creó capas de historia olvidada debajo de la superficie, lugares que se habían escapado de los mapas y los recuerdos por igual. Una de esas reliquias olvidadas e ignoradas era un antiguo sistema de alcantarillado, cuyos túneles deteriorados serpenteaban debajo del gran anfiteatro. Durante mucho tiempo pasado por alto y descuidado, se había considerado irrelevante. Después de todo, ¿qué importancia podría tener una alcantarilla podrida y abandonada? La respuesta se deslizó por sus oscuros y húmedos pasillos. Monstruos grotescos, parecidos a plantas, que se movían con una obediencia desconcertante detrás de su amo. El maestro estaba envuelto en negro, su apariencia oscurecida. Sostenían una linterna de piedra mágica parpadeante, su tenue luz empujando hacia atrás las sombras. Su objetivo era singular: llegar a los cimientos del anfiteatro. «Espero que sepas lo que estás haciendo, Enjo-sama», murmuró la figura, su voz resonando a través de la oscuridad opresiva. Su maestro les había confiado esta misión bastante atrevida, pero la cuestionable importancia estratégica de la misma no disminuiría su determinación de llevarla a cabo. Ahora, ¿de qué lado estaba el estadio otra vez? La capitana Shakti Varma, alias Ankusa, observó al pequeño grupo de trabajo entrar en formación con ojo calculador. Su postura era tranquila y relajada. Después de todo, ¿por qué había que entrar en pánico? Años de experiencia le dijeron que esta situación estaba dentro de su capacidad para manejarla. El lomo plateado era el único monstruo que podía representar una amenaza para este pequeño grupo de trabajo de niveles. Ella podría ser un trabajo rápido de toda la horda de monstruos si se uniera al grupo de trabajo. Pero eso interferiría con la imagen que estaban tratando de construir, para que pareciera que este brote de monstruos era simplemente parte del festival. Esto, decidió, también serviría como una valiosa oportunidad para que los de nivel adquieran experiencia en formaciones de batalla y trabajo en equipo. Su comportamiento tranquilo se puso a prueba rápidamente cuando una voz familiar llegó a sus oídos por detrás. «Capitán. Por favor, déjame explicarte». La mirada penetrante de Shakti cambió a la forma temblorosa de Isik, una de sus más decepcionantes miembros de familia. Detrás de él estaban 2 miembros igualmente poco confiables, Bas y Zack, ambos inquietos nerviosamente mientras evitaban su mirada. Crack. La lanza de Shakti se estrelló contra el suelo de piedra, destrozando las baldosas que había debajo. La repentina demostración de poder hizo que Isik se callara instantáneamente, y dio un paso vacilante hacia atrás. La mandíbula de Shakti se tensó. Si no confiara tanto en la capacidad del escuadrón para manejar la situación, habría enviado a estos 3 idiotas directamente al cielo por su vergonzosa deserción de sus puestos designados. Zack, dando un paso nervioso hacia adelante, le dio a sus compañeros desertores una mirada tranquilizadora que decía claramente: «Tengo esto. Permítame decirle lo que realmente sucedió, capitán».
declaró con una sonrisa confiada. Shakti levantó una ceja. No estaba claro su mensaje para que estos idiotas lo entendieran. Suspirando, decidió darles una oportunidad de explicarse. Estoy esperando, dijo ella. Zack sonrió, y luego señaló directamente a sus dos compañeros. Es su culpa. Por un momento, los otros dos no registraron lo que acababa de suceder. Buzz sonrió confiado. Exactamente, capitán. Él estuvo de acuerdo con entusiasmo. Fue solo espera, ¿qué coño acabas de decir? Su voz de repente se convirtió en un grito furioso, su rostro se retorció indignado cuando se dio cuenta. Solo dije la verdad. Dijo Zack a la defensiva, levantando las manos con inocencia. Pedazo de mierda. Te mataré. Y Zeke se abalanzó sobre Zack, con las manos extendidas para estrangularlo, pero Buzz logró retenerlo justo a tiempo. Mire, capitán. Están tratando de silenciar al testigo. Exclamó Zack, protegiéndose dramáticamente con los brazos como si suplicara protección. Basta. El rugido de Shakti atravesó la conmoción como un látigo, silenciándolos instantáneamente. Los tres se arrodillaron sin dudarlo, sus rostros pálidos y llenos de miedo. Sí, señora. Tartamudearon al unísono, sus voces temblando. Shakti suspiró pesadamente, dándoles la espalda. Discutiré tu castigo con el señor Ganesha después de que esto termine. Sin embargo, ella hizo una pausa y miró por encima del hombro. Si voluntariamente te unes al grupo de trabajo y pones tu peso en esta subyugación, el señor Ganesha podría ser indulgente contigo. El trío intercambió miradas nerviosas antes de apresurarse hacia los seguidores sin dudarlo un momento. Shakti negó con la cabeza decepcionada antes de volver a concentrarse en el escuadrón reunido. Sus agudos ojos se posaron sobre ellos, captando cada detalle. 10 niveles en total, más que suficientes para manejar la situación. Golpeó el suelo con su lanza para llamar su atención. Más allá de este corredor se encuentra la arena. Su máxima prioridad es la seguridad de los civiles. Elimine las amenazas de manera rápida y eficiente. Sin riesgos innecesarios. Trabajen juntos. Su mirada se detuvo brevemente en los tres idiotas, que se encontraban entre el grupo, tratando de parecer útiles. Ella resistió el impulso de mirar fijamente, luego levantó su lanza en alto, apuntándola hacia el pasillo. ¡Muévete! Con un rugido de determinación, el grupo de trabajo avanzó, sus pasos golpeando contra el piso de piedra al unísono. Shakti se quedó atrás por un momento, viéndolos desaparecer en la arena. Exhaló lentamente, agarrando su lanza con fuerza. Con suerte, este lío se resolvería rápidamente. Después de un latido, comenzó a caminar, con el paso firme y deliberado mientras seguía al escuadrón. Su presencia no era necesaria, al menos no todavía. Sus oídos captaron el lejano rugido del lomo plateado y los débiles vítores de la multitud. El espectáculo acababa de empezar. ¡Fuego! Gritó un miembro de Ganesha Familia, su voz atravesando la cacofonía de la batalla mientras disparaba una flecha y la soltaba con un movimiento fluido. Sus dos compañeros siguieron su ejemplo, sus arcos vibrando en rápida sucesión mientras las flechas atravesaban el aire como susurros mortales. Los proyectiles encontraron su marca, perforando limpiamente el cráneo de un orco entrante. Con un rugido gutural interrumpido, la criatura colapsó en la arena ensangrentada. Diana, Lillian. Ese es el quinto. Exclamó uno de los arqueros, su voz brillaba con una sensación de triunfo. Arriba, la multitud estalló en vítores, sus voces en una marejada de ruido. Gritos de mátalos a todos. Y más sangre. Se hizo más fuerte, ahogando incluso el sonido del choque de armas. Lillian, sin embargo, no quedó impresionada. Su aguda mirada escudriñó el campo de batalla. Los monstruos menores estaban siendo manejados rápidamente. Sus compañeros de nivel luchaban contra los últimos grupos principales de ellos, mientras que un grupo de 3 mantenía a raya a la amenaza más grande. Sus ojos atraparon brevemente al lomo plateado, respirando fuego. Sacudiendo la cabeza, Lillian descartó la visión inusual y se centró hacia adelante. Dejemos de perder el tiempo, ordenó. Sacó otra flecha de su carcaj, sus movimientos precisos. Se confiaba en que nos quedaríamos en la retaguardia, y no vamos a permitir que la fuerza principal sea flanqueada.
Lilian dirigió su atención a una manada de sabuesos del infierno que se movían por el campo de batalla hacia ellos, con sus elegantes formas negras lanzándose erráticamente. Extraño. Los perros del infierno eran conocidos por su agresión, pero estos parecían vacilantes. Sus habituales ataques de aliento de fuego brillaban por su ausencia. Apunta. Lilian ladró, sin querer dejar que su extraño comportamiento lo distrajera de la tarea en cuestión. Sus compañeros dudaron por un momento. Uno de ellos murmuró en voz baja. Están actuando raro. La voz del arquero transmitía un toque de curiosidad, su mirada fija en los sabuesos del infierno como si buscara una explicación. Los ojos de Lilian se entrecerraron, apretando el arco. No tenemos tiempo para ser de detectives. Incendio. La orden puso a sus compañeros en acción, y sus flechas volaron al unísono. Los sabuesos del infierno aullaron cuando los proyectiles encontraron sus objetivos, uno por uno. Sus gritos resonaron lastimeramente antes de colapsar hasta su desaparición. Agáchate. Bass apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de lanzarse al suelo, evitando por poco una ráfaga de llamas abrasadoras. El calor se apoderó de él mientras un fuego incontrolado salía salvajemente de la boca del lomo plateado, encendiendo partes de la arena. ¿Desde cuándo evolucionan los monos en dragones? Gritó, se puso de pie apresuradamente y dio varios pasos apresurados hacia atrás. Él, Zack y Zeke habían logrado acorralar a la bestia furiosa, con la esperanza de sofocarla para siempre, y también parecer lo suficientemente heroicos como para ganarse el perdón del señor Ganesa. No tengo maldita idea. Zack respondió gritando, apuntando apresuradamente una flecha al arco que le había entregado uno de los arqueros. Retiró la cuerda, entrecerrando los ojos mientras intentaba alinear un tiro. Los movimientos erráticos de la bestia y las ráfagas de llamas hicieron casi imposible recibir un golpe limpio. Y, como era de esperar, era un arquero terrible. Dame eso. Y Zeke se quebró, arrebatando el arco de las manos de Zack. Oye. Estaba usando eso. Zack protestó, luciendo genuinamente ofendido. Cállate. Y Zeke devolvió el disparo, ya apuntando. A diferencia de Zack, su postura era sólida y su agarre en el arco mostraba una clara experiencia. ¡Wosh! La flecha voló certera, perforando el amenazador ojo rojo del lomo plateado. La bestia se detuvo a mitad del movimiento, dejando escapar un rugido gutural y dolorido. Sonriendo, y Zeke se volvió hacia sus compañeros con una arrogante inclinación de cabeza. Y por eso soy tu superior. Antes de que nadie pudiera responder, el lomo plateado soltó otro rugido que le partió los oídos. Las llamas brotaron de sus fauces, abrazando la arena mientras su ojo restante se fijaba en ellos con rabia pura y sin filtrar. ¿Estabas diciendo? Murmuró Bass, dando un paso lento y cauteloso hacia atrás. Aga. El monstruo cargó, completamente imperturbable por sus heridas. Llamas salvajes brotaron de su boca mientras se precipitaba hacia ellos como un jabalí. Escudos arriba. Los tres hombres se tensaron, formando rápidamente una postura defensiva con los escudos levantados. Zack apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una ráfaga de fuego envolviera su escudo. El metal se deformó instantáneamente y se derritió bajo el intenso calor. Su cara se puso pálida. «Oh, estamos tan jodidos», murmuró, un sentimiento rápidamente compartido por sus compañeros. La bestia se acercó, sus pisadas en estampida enviando polvo volando a su paso. «Aguanta». Bass ladró, preparándose para el impacto. Pero el ataque nunca llegó. Los pasos temblorosos se habían detenido. Vacilantes, los tres abrieron los ojos, solo para encontrar el lomo plateado sostenido con una sola mano. «Maldita sea», respiró Zeke, mirando con los ojos muy abiertos a la vista que tenía ante él. El capitán se paró frente a ellos, agarrando al enorme monstruo sin esfuerzo. Su expresión era tranquila pero curiosa, sus ojos agudos escaneaban las quemaduras a lo largo de la mandíbula de la criatura. «¿Qué eres tú?», ella murmuró, como si le hablara a la bestia misma. El lomo plateado gruñó, golpeando salvajemente en sus manos, pero su fuerza no significaba nada contra un aventurero de nivel 5. «Agarra». Un torrente de fuego brotó de su boca, envolviendo completamente la parte superior del cuerpo de Shakti en llamas. «Capitán». El trío gritó alarmado. Pero su pánico duró poco.
Cuando el fuego se apagó, Shakti permaneció completamente ilesa, su ropa apenas se chamuscó. Se quitó el polvo del hombro como si quitara un inconveniente. ¡Qué anormalidad tan fascinante!, reflexionó, levantando la lanza. Es una pena que tenga que menospreciarte. Con eso, ella soltó su control sobre la bestia. En el momento en que la bestia se puso de pie, hizo girar su lanza hacia adelante a una velocidad tan increíble que la pura fuerza hizo que la arena volara en todas direcciones. Entonces, un latido del corazón más tarde, la cabeza del Silverback golpeó el suelo con un fuerte golpe sordo. El resto de su enorme cuerpo lo siguió, sin vida. Y así, el lomo plateado anormalmente respirador de fuego ya no existía. Luego vinieron los vítores. El rugido de la multitud estalló en estruendosos aplausos, su emoción evidente. Todo el pánico que se había apoderado de ellos antes había desaparecido. Para ellos, este fue solo otro espectáculo emocionante. Directamente debajo del anfiteatro. La figura vestida estaba de pie en la oscuridad sofocante, con la mirada fija en el camino irregular por encima de ellos que conducía hacia las gradas del estadio. El aire estaba húmedo, con el olor empalagoso del moho mezclado con el sabor acre de los monstruos que lo rodeaban. El silencio opresivo del túnel subterráneo estaba marcado por los sonidos suaves e inquietantes de los movimientos de las criaturas. Sus formas vegetales se agitaban y se balanceaban bajo la tenue y parpadeante luz de las linternas mágicas de piedra. Las órdenes de Enjo-sama eran claras. Liberar a los monstruos en las gradas. La mirada de la figura se volvió hacia las criaturas. Sus formas pulsantes y orgánicas parecían ansiosas. La figura levantó un dedo hacia el camino, el movimiento llamó la atención de los monstruos. Pasa por ese agujero, ordenó la figura, con la voz tranquila pero afilada. Ataca todo lo que se mueva. Las criaturas obedecieron al instante, deslizándose hacia adelante con una gracia grotesca y antinatural. Sus enredaderas retorcidas raspaban contra las paredes ásperas a medida que subían, desapareciendo una a una en la oscuridad de arriba. La cacofonía amortiguada de la arena se hizo más fuerte a medida que los monstruos se acercaban a su destino. Pronto, gritos de terror resonarían por las gradas y reinaría el caos. La figura se volvió estoicamente, agarrando su linterna con fuerza. Sin escatimar una mirada hacia atrás, se desvanecieron en las sombras, dejando que solo el sonido persistente de sus pasos se desvaneciera en la penumbra. ¡Qué decepción! Ese fue el pensamiento singular que recorrió la mente de All For One mientras observaba cómo se desarrollaba el circo a continuación. Desde su posición ventajosa, sus ojos escanearon cuidadosamente el monstruo espalda plateada en el que había colocado una de las copias mágicas del sabueso del infierno como prueba de su habilidad para regalar habilidades en este mundo. Resultó que fue el mismo proceso, aunque la magia del Elound no parecía muy adaptable al cuerpo del lomo plateado, a juzgar por sus movimientos obviamente dolorosos después de cada estallido de llamas. La familia Ganesa, para su sorpresa, estaba manejando la situación con una coordinación encomiable, despachando a las criaturas escapadas con eficiencia practicada. Quizás había subestimado sus capacidades, un error que resolvió no repetir. Sus reflexiones fueron interrumpidas por una voz aguda y quejumbrosa que atravesó el estruendo. Esto es aburrido. Vemos a los de nivel matar monstruos todos los días. Quería ver domar monstruos. La voz de Tionairyu atravesó a la multitud, haciendo pucheros como si una niña negara su juguete favorito. Todo por uno reprimió la necesidad de poner los ojos en blanco. Volviendo a concentrarse en la arena, observó cómo la mujer de cabello azul inmovilizaba el lomo plateado y lo mataba fácilmente, marcando el final de su experimento. ¡Qué desperdicio de habilidades! Debería haberlo guardado para sí mismo. Volviéndose hacia Ina, sentada a su lado, notó su tez pálida y su expresión inquieta. A diferencia de la ruidosa multitud, deleitándose con el caos, su incomodidad era palpable. ¿Estás bien?, preguntó, inclinándose ligeramente. Su voz era tranquila, suave, pero lo suficientemente fuerte como para cortar el ruido circundante. Podemos irnos si quieres. Ina vaciló, luego ofreció una sonrisa temblorosa. Y sí, esto se está yendo de las manos. Ella se levantó de su asiento. All For One reflejaba sus movimientos, ansiosa por dejar atrás este circo. Bot, ya te vas.
La voz de Tiona volvió a sonar, fuerte y desagradable, atrayendo su atención. ¿Está haciendo esto deliberadamente?, se preguntó, con irritación chispeando en su mente. Eina, bendita sea, respondió por los dos. Sí, este no es realmente el evento de domesticación que esperábamos. Miró nerviosa a la arena, donde se estaba llevando a cabo el llamado proceso de domesticación, que consistía en azotar repetidamente al enorme monstruo jabalí hasta que colapsó. La pura falta de sofisticación era espantosa. No te equivocas, dijo Tione, de pie y abriéndose paso entre las abarrotadas gradas. Deberíamos salir también. Lefilla, la elfa, aceptó ansiosamente. ¿Sí? Tal vez podamos encontrar a Aisa-san y disfrutar el resto del día juntos. Ella dijo con entusiasmo, siguiendo a Tione. Tiona dudó un momento, pero cedió rápidamente. Bien. Saldremos. Arruinaron el evento de todos modos, hizo pucheros, siguiendo a sus compañeras. Durante todo el intercambio, All for One permaneció en silencio, su expresión en blanco enmascaraba su creciente irritación mientras esperaba a que despejaran el camino. Eina le dedicó una sonrisa nerviosa. Vámonos, le instó, indicándole que lo siguiera. Con un suspiro de resignación, se movió para seguirla, solo para hacer una pausa cuando un leve temblor recorrió el suelo bajo sus pies. Al principio fue sutil, casi imperceptible. Pero sus instintos le gritaban, alertándolo del peligro. Las vibraciones se hicieron más fuertes. Otros comenzaron a darse cuenta, murmullos de confusión se extendieron por la audiencia. ¿Qué es ese temblor? Alguien cercano preguntó, con la voz teñida de inquietud. Los sentidos agudos de All for One se encendieron. Confiando en sus instintos, se abrió paso entre la multitud de civiles y se dirigió hacia Ina. Ella era la única persona aquí que valía la pena proteger. Sin decir una palabra, él la alcanzó y la tomó en sus brazos, sobresaltándola. Bell. Tartamudeó, sus mejillas se sonrojaron mientras luchaba por procesar el repentino contacto físico. Ignorando sus protestas, All for One saltó a la acción, usando un puesto vacío como trampolín para saltar más alto hacia las gradas. ¡Kirie! Un chillido ensordecedor dividió el aire, seguido de un estruendoso choque. Las gradas debajo de ellos estallaron en una explosión de piedras y escombros. Del enorme agujero emergió un enjambre de grotescos monstruos parecidos a plantas, sus enredaderas retorcidas y sus fauces abiertas irradiaban pura malicia. Los gritos estallaron cuando las criaturas avanzaron, arremetiendo contra la multitud aterrorizada. El grito desesperado de una mujer fue silenciado cuando una criatura le sujetó el torso y roció sangre por los asientos. ¡Corre! ¡Corre! Un hombre bramó, empujando a otros a un lado en su desesperación por escapar, solo para tropezar y caer directamente en las fauces de espera de otro monstruo. El caos consumió el anfiteatro a medida que las criaturas avanzaban, sus implacables ataques dispersaban a los civiles como hojas en una tormenta. All for One aterrizó con gracia en una repisa más alta, lejos del punto de aparición de los monstruos. Dejó a Eina abajo, sus piernas temblando debajo de ella. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos fijos en el horror que se desarrollaba debajo. Gritos de terror resonaron por las gradas mientras los civiles luchaban por ponerse a salvo, sus esfuerzos inútiles contra el caos. «Quédate detrás de mí», dijo, su tono tranquilo pero dominante, su voz atravesando su pánico como un cuchillo. Eina sintió sin decir palabra, agarrándose de la manga. El temblor de sus manos traicionó su miedo. Mientras tanto, la familia Loki entró en acción. La visión de los grotescos monstruos vegetales del incidente del piso 18, un recuerdo no deseado, emergiendo debajo de ellos provocó un movimiento inmediato. Tiona y Tione prepararon sus armas, sus comportamientos juguetones reemplazados por un enfoque mortal. ¿De dónde vinieron? Tiona ladró, su confusión se aclaró mientras agarraba con fuerza su enorme urga. Fueron traídos aquí para el evento de domesticación. La aguda mirada de Tione barrió el caos y aterrizó sobre Lefilla, que permaneció congelado, horrorizado al ver a los civiles siendo devorados. Lefilla. Sal de ahí. Encuentra un lugar seguro y comienza a lanzar algo, ahora, ella ordenó, su tono no dejaba lugar a dudas. Y sí.
Lefilla tartamudeó, sus piernas la llevaron hacia un punto de vista ventajoso incluso cuando el miedo se apoderó de su corazón. Sabía que los monstruos vegetales sentirían su magia, pero tenía que actuar. Los gritos de los civiles moribundos resonaron en sus oídos, lo que la impulsó a moverse más rápido. Uno de los grotescos monstruos vegetales había acorralado a un desafortunado civil. El hombre retrocedió frenéticamente, tratando de escapar de la espantosa criatura. ¡Ayuda! ¡Por favor!, gritó, su voz crujiendo a medida que la criatura avanzaba. Sus apéndices nudosos, parecidos a enredaderas, se acercaban cada vez más. Los gritos del hombre quedaron sin respuesta cuando la bestia se abalanzó, con las fauces abiertas de par en par y lista para otro bocadillo. Levantó los brazos instintivamente, esperando una muerte dolorosa. Y Tione descendió como una tormenta, sus cuchillos kukri, solas, brillando en sus manos. Cortó al monstruo vegetal con un movimiento fluido, cortándolo por la mitad. «Sal de aquí, ahora». Tione ladró, su expresión feroz no dejaba lugar a discusiones. El hombre asintió frenéticamente, se recompuso y corrió hacia la salida más cercana, apenas manejando un tembloroso gracias. Mientras huía, Tione lo ignoró, sus agudos ojos escaneando las gradas. Los civiles se agolparon hacia las salidas en una estampida caótica, pero los monstruos atacaron sin descanso, arrancando uno o dos a la vez. Una mujer gritó cuando una fauces le arrebató la pierna, arrastrándola hacia las bestias. La sangre salpicó los asientos cercanos cuando otra bestia atacó a un grupo que huía, esparciendo sus cuerpos como muñecos de trapo. Ella apretó los dientes. «Maldita sea. No podemos salvarlos a todos». «Tiona», gritó Tione, su voz atravesando el caos. «Haz ya con esos. Nos estamos quedando sin tiempo». Su hermana, lidiando con 3 monstruos vegetales a la vez, apretó los dientes. «Lo sé». Ella respondió gritando, girando su urga con una fuerza feroz. La enorme hoja del arma decapitó a 2 monstruos de un solo golpe. Aún así, surgieron más, sus chillidos mezclándose con los gritos de las masas que huían. Malas hierbas molestas y crecidas. Tiona gruñó, interponiéndose entre los monstruos y un grupo de civiles acorralados. Volvió a girar su arma, un torbellino de destrucción que le dio a la gente aterrorizada preciosos segundos para escapar. En el caos, un monstruo se abrió camino hacia las gradas, arremetiendo contra una mujer aterrorizada. «¡Aga! ¡Socorro!», ella gritó cuando las fauces dentadas de la bestia se cerraron a su alrededor. Sus afilados dientes rozaron su hombro, y la grotesca criatura se preparó para devorarla por completo. Antes de que pudiera terminar su espantoso trabajo, una raya azul rasgó el aire. Shakti Varma, capitana de la familia Ganesa, entró en escena. Su lanza atravesó el núcleo del monstruo con infalible precisión, desintegrándolo en polvo. «Gracias». La mujer sollozó, colapsando de alivio después de su horrible encuentro con la muerte. Shakti no se detuvo a reconocer la gratitud de la mujer. Ella había encargado a los niveles 1 que sacaran a los heridos. Ellos se encargarían del resto. Su mirada recorrió el campo de batalla, fría y distante. Su cuerpo se movía con un enfoque inquebrantable, pero su mente se agitaba de culpa. «Todo esto es culpa mía», pensó sombríamente. Ella no debería haber estado tan confiada. Ella debería haber desplegado una fuerza más fuerte que solo un montón de fuerzas de nivel. Ella debería haber visto los motivos más grandes detrás de los monstruos escapando. Era obvio que esto había sido orquestado. Su mandíbula se apretó. «Yo era ciego, y ahora gente inocente está pagando por mi estupidez». Su amarga autorrecriminación fue interrumpida por una nueva ola de monstruosidades grotescas que avanzaban. Ella estabilizó el agarre de su lanza, su expresión fría no cambió, y se impulsó hacia adelante con todas sus fuerzas. Atravesó 3 monstruos en un solo movimiento. Cada golpe era rápido y despiadado, sus reflejos y fuerza de nivel 5 reducían a las criaturas a malas hierbas muertas. Cuando los últimos de ellos fueron eliminados, Shakti hizo una pausa por un breve momento, inspeccionando el campo de batalla. Sus ojos agudos vislumbraron a la familia Loki reuniéndose para contener el caos que ella, sin saberlo, había ayudado a crear.
Sin dudarlo, se lanzó hacia otro grupo de bestias. Su lanza era un borrón de movimiento mortal. Cada golpe fue entregado con una precisión inquebrantable. Como mínimo, murmuró entre dientes, puedo vengar tus muertes. Su voz era tranquila, casi ahogada por la cacofonía de la batalla, pero su determinación ardía ferozmente mientras seguía adelante, decidida a rectificar sus errores. Tengo que triunfar. Lefilla Viridis pensó desesperadamente mientras subía más alto a las gradas, con la respiración entrecortada por la matanza que se desarrollaba ante ella. Las lágrimas le picaron las comisuras de los ojos, pero ella siguió adelante, su determinación superó su miedo. ¡Ayuda! Una voz gritó, llena de terror. Lefilla se estremeció, pero se obligó a seguir moviéndose entre civiles aterrorizados que luchaban por las salidas. Lo siento mucho, pensó, la culpa arañando su corazón. Alcanzando un buen punto de vista, se estabilizó, mirando por encima del caótico campo de batalla. Las gradas se habían convertido en una zona de guerra en cuestión de minutos, invadidas por grotescos monstruos vegetales. Vio a Tiona y Tione abajo, sus movimientos borrosos mientras luchaban ferozmente contra la aparentemente interminable horda. Cerca de allí, una mujer de cabello azul atravesó la refriega con increíble velocidad y precisión, derribando monstruos a diestra y siniestra. Ahora depende de mí. Lefilla respiró hondo, cerrando los ojos para bloquear el caos y estabilizar su mente. Un ataque mágico de amplio alcance podría cambiar el rumbo, pero solo si lo lograba. Guerreros orgullosos, comenzó, con la voz temblorosa pero firme, cuando un círculo mágico resplandeciente apareció bajo sus pies. Latía con poder, marcando el comienzo de su encantamiento. Francotiradores del bosque. Levanten sus arcos ante los saqueadores que avanzan. El aire cambió. Los monstruos en la arena se congelaron momentáneamente, sus grotescas cabezas chasqueando hacia ella al unísono. Sintieron la oleada de magia y se sintieron atraídos por ella como polillas por una llama. Raak. Una de las bestias gorgoteó, abandonando a su presa y cargando hacia su posición. Lefilla escuchó el sonido gutural, el deslizamiento de sus movimientos, pero mantuvo los ojos cerrados, concentrándose intensamente en el canto. Responde al llamado de tus hermanos y prepara tus flechas, continuó, su voz elevándose por encima del estruendo. Tantas vidas dependen de mí. Su corazón latía con fuerza mientras imaginaba la devastación a continuación. Tengo que triunfar. Tengo que estar al lado de mis camaradas como un igual. Tiñelos de llamas, la luz de la lámpara del bosque, siguió presionando, su voz temblando de cruda emoción. Los monstruos estaban casi sobre ella ahora, sus horribles formas saltando obstáculos para alcanzarla. Lefilla. ¡Cuidado! La voz de Tiona atravesó el caos, pero la amazona y su hermana no pudieron alcanzarla a tiempo. Con una oleada de determinación, Lefilla abrió los ojos. El círculo mágico debajo de ella brilló más que nunca mientras completaba su canto. Libéralos, las flechas de fuego de las hadas, cayendo como lluvia, quema a los salvajes. Fusilla de Fallarica. Con broche de oro, apuntó su bastón hacia la horda que avanzaba. Flechas doradas y ardientes brotaron del círculo mágico en un torrente deslumbrante, cada una precisa e implacable. Llovieron sobre los monstruos, atravesando sus cuerpos con una precisión mortal. La horda cargó sin pensar contra la tormenta de flechas, solo para ser reducida a montones de cenizas ennegrecidas. El aire se espesó con polvo y el olor acre del follaje quemado. Lefilla apretó los dientes, le temblaban las manos mientras vertía todo lo que tenía para sostener el hechizo. Le palpitaba la cabeza, sus reservas mentales se agotaban rápidamente, pero se negó a detenerse. Tengo que matarlos a todos. El ataque parecía interminable, pero también lo era la tensión. Su concentración vaciló, y con un crujido agudo, el círculo brillante debajo de ella se hizo añicos. No. Pensó horrorizada cuando el hechizo terminó abruptamente. Los monstruos se adelantaron una vez más, envalentonados por su lapsus. Una criatura se abalanzó sobre ella, su grotesco cuerpo golpeándola contra la pared. ¡Ag! Ella gritó mientras el aire salía forzado de sus pulmones. Lefilla. Tiona y Tione gritaron al unísono, sus voces llenas de pánico. Intentaron correr en su ayuda, pero la implacable horda bloqueó su camino, obligándolos a luchar contra ellos primero.
Shakti, al darse cuenta del heroico ataque de Lefilla, se adelantó para ayudar a sus camaradas. Te ayudaré. Llamó a las hermanas amazonas, su lanza brillando mientras se unía a la refriega. Los esfuerzos de Lefilla habían adelgazado significativamente la horda. Lefilla gimió, su visión nadando mientras abría lentamente los ojos. Salvé a todos, murmuró, desorientada y apenas consciente. El chillido de un monstruo sacudió sus sentidos. Ella levantó la vista, su sangre se enfrió al ver sus anchas fauces descendiendo hacia ella. No. Gritó, tratando de moverse, pero su maltrecho cuerpo se negó a responder. Kilik. Kilik. El monstruo vegetal sonaba casi encantado, como si estuviera saboreando el momento. Los ojos de Lefilla se llenaron de lágrimas. Ayuda, gimió, su voz temblando de desesperación. Aisan. Ayúdame. Sollozó, aferrándose a la esperanza de que Aisan, cualquiera, viniera a rescatarla. Las fauces del monstruo se acercaban, su forma grotesca proyectaba una sombra sobre ella. Cerró los ojos, resignada a su destino. No temas, una voz suave pero firme atravesó el caos. Estoy aquí. Los ojos de Lefilla se abrieron de golpe justo cuando estalló una intensa llama azul, envolviendo al monstruo que tenía ante ella. El calor era tan intenso que podía sentirlo desde donde yacía. Lefilla parpadeó incrédulo, mirando fijamente el lugar donde había estado el monstruo. ¿Quién? ¿Estás bien? Se volvió hacia la voz y vio al humano que estaba con Eina San Belcranel, recordó, acercándose a ella, su expresión llena de genuina preocupación. Él no hizo eso. Ella se preguntó, estupefacta. Lefilla, ¿verdad? Preguntó él amablemente. ¿Puedes oírme? ¿Tú estás bien? Ella asintió lentamente, demasiado aturdida para hablar. Él sonrió aliviado. Bien. Sin decir una palabra más, miró su mano con una expresión curiosa. Lefilla lo miró, todavía tambaleándose. Ahora que había salvado a la chica élfica a la que Eina quería ayudar tan desesperadamente, Olforuan finalmente pudo concentrarse en su nuevo objetivo. Probar estas nuevas llamas. Había considerado robar las habilidades del elfo, pero los numerosos testigos hicieron inviable ese plan, por ahora. Quizás más adelante se presente otra oportunidad. Mirando por encima del campo de batalla, todos por uno no pudieron evitar pensar, ¡qué espectáculo! Él sonrió mientras observaba el caos. Los civiles se pisoteaban unos a otros en su desesperación por escapar, mientras que los monstruos restantes luchaban valientemente contra los héroes. Verdaderamente una vista magnífica. Ahora, veamos, murmuró, cambiando su enfoque a materializar las llamas una vez más. Esta magia de Elrond fue realmente fascinante. No requería canto, solo un pensamiento y las llamas aparecerían donde el usuario lo deseara, lo que lo hacía mucho más versátil de lo que pensaba originalmente. Se preguntó si la falna tenía algo que ver con esto. Por lo que había visto durante el experimento del lomo plateado, las llamas parecían incontrolables, solo brotaban de la boca. Quizás la bendición fue ajustar a la fuerza la magia del monstruo para que se adaptara a su cuerpo. No importa. Había logrado apilar las 5 copias restantes que había tomado de los Elronds anteriormente, intensificando las llamas hasta el punto de convertirlas en Bluefire. A diferencia de algunos usuarios de llamas azules, estos eran sorprendentemente inofensivos. Sin embargo, el alcance del ataque había sido menos que deseable. El ataque se había parecido a un lanzallamas intenso con un alcance decepcionantemente corto. Aún así, era lo suficientemente fuerte como para matar a un monstruo que había resultado problemático incluso para los 5 nivelados, aunque su naturaleza vegetal ciertamente funcionaba a su favor. Mirando hacia abajo de nuevo, notó la disminución del número de monstruos. Quizás debería terminar el espectáculo con un gran final. Una idea surgió en su mente y su expresión se iluminó. Por supuesto, ¿cómo podría olvidarme de eso? Murmuró, un deleite siniestro se arrastraba en su tono. Cerrando los ojos para concentrarse mejor, invocó su hechizo de bola de fuego en su palma abierta. Al principio, parecía insignificante, solo un pequeño orbe de llamas parpadeantes. Luego manifestó lentamente la magia del sabueso infernal y comenzó a infundirla en el hechizo bola de fuego. La bola de fuego tembló, su superficie se retorció de forma antinatural.
El cálido resplandor naranja se profundizó en un vibrante carmesí, y las chispas crepitaron como fuegos artificiales en miniatura a medida que las energías se fusionaban. Eso definitivamente lo impulsó, pero no fue suficiente. Frunciendo el ceño, obligó a las dos magias a fusionarse por completo, doblándolas a su voluntad. Las llamas carmesí comenzaron a cambiar, volviéndose azules a medida que su calor se intensificaba. La temperatura se volvió tan feroz que incluso All For One sintió su mordedura abrasadora contra su piel. Ahora esto es aceptable, reflexionó con una sonrisa de satisfacción. La combinación mágica era mucho más difícil que combinar peculiaridades, pero su potencial era innegable. Esta técnica resultaría invaluable en el futuro. Un chillido repentino y estridente interrumpió sus reflexiones. Relik. Su mirada se dirigió bruscamente hacia el sonido. Los últimos monstruos vegetales restantes, todavía comprometidos con los 5 niveles, de repente habían vuelto su atención hacia él. Irrumpieron en una carga frenética, atravesando el campo de batalla a una velocidad antinatural. «¡Oí! Se dirigen a Bot por allá», gritó Tiona, alarmada al notar la figura de cabello blanco parada sola. Lefilla también está cerca de él. «Vamos», llamó Tione, urgencia en su voz. Sin dudarlo, corrió tras los monstruos, su hermana y Shakti muy cerca. Estaban decididos a poner fin a esta pesadilla. Deben sentirse atraídos por la energía mágica concentrada, todo por uno deducido, observando a los monstruos que se acercan. Fue una molestia, pero que funcionó a su favor. Su objetivo ahora corría directamente hacia su desaparición. Las llamas azules en su mano continuaron creciendo, hinchándose cada vez más a medida que volcaba más mente en el ataque. El calor era insoportable, irradiando olas de intensidad abrasadora. Las llamas iluminaban los alrededores como un sol en miniatura, proyectando una luz azul parpadeante a través de la arena. El sudor le goteaba en la frente por la tensión de mantener el hechizo, pero se mantuvo firme. Este ataque valdría la pena. Apuntando al grupo de monstruos entrantes, murmuró suavemente: «Bola de fuego». ¡Fuosh! El infierno azul rugió a la vida cuando salió de su mano. El enorme orbe de llamas, casi tan grande como los monstruos mismos, avanzó a una velocidad cegadora, dejando un rastro de fuego a su paso. Las criaturas vegetales, acercándose sin pensar a su desaparición, fueron engullidas instantáneamente. Relik. Sus gritos agonizantes resonaron por todo el campo de batalla, llamando la atención de los sobrevivientes lo suficientemente valientes como para no haber escapado todavía. Las llamas azules atravesaron el cúmulo, incinerando todo a su paso. «Mierda», murmuró Tione, con los ojos muy abiertos. La bola de fuego no se detuvo con los monstruos. Quemó sus restos carbonizados y continuó hacia adelante, atrapando la ayuda entrante de la familia Loki y el capitán de la familia Ganes en su camino destructivo. El ataque solo se disipó cuando golpeó el piso de la arena debajo, dejando piedra y arena quemadas a su paso. All For One, apenas de pie, examinó las secuelas con satisfacción. Los monstruos vegetales habían sido reducidos a cenizas, sus gritos silenciados. Un excelente ataque. Girando ligeramente, su mirada se posó en Lefilla. Ella seguía tirada en el suelo, con los ojos muy abiertos fijos en él con atónita incredulidad. Por fuera, Lefilla parecía conmocionado pero tranquilo. Sin embargo, por dentro. ¿Qué demonios fue eso? Los pensamientos de Lefilla se aceleraban. Ni siquiera usó un canto largo. ¿Cómo manejó un humano un ataque tan destructivo con un simple canto corto? Lefilla Viridis, una orgullosa elfa y maga de la familia Loki, sintió que toda su comprensión de la magia se desmoronaba. Este humano acababa de desatar el hechizo de canto corto más devastador que jamás había visto, tal vez vería, en toda su vida. Su expresión era tranquila, desconcertantemente, como si la destrucción que causó hubiera sido sin esfuerzo. Su orgullo como maga se hizo añicos aún más. ¿Cómo podría medirse a sí misma como igual a Aisan cuando un no mago era capaz de tal destrucción mágica? El pensamiento le hizo brotar lágrimas punzantes en los ojos, aunque se negó a llorar de plano. Limpiándose la cara, ella lo miró fijamente. «No me quedaré atrás de ti, Belcranel». Ella juró ferozmente. Le ardían las mejillas cuando se dio cuenta de que había hablado en voz alta.
¿Qué? All For One cuestionado, levantando una ceja ante la declaración. Ella se congeló, mortificada. Nada. Ella tartamudeó, su voz aguda de vergüenza. Ella no podía dejar que él pensara que había ganado. All For One pareció curioso por un momento, pero finalmente se encogió de hombros. Uf, eso estuvo cerca. Lefilla. Sonó la voz de Tiona, rebosante de preocupación. El alivio inundó a través de ella. Sus camaradas estaban a salvo. Se volvió hacia la voz, haciendo una mueca de dolor mientras se movía. Tiona-san. Me alegro de que estés. Sus palabras se le quedaron atrapadas en la garganta mientras se congelaba de horror. Allí estaba Tiona, completamente desnuda, su cuerpo expuesto al mundo. Detrás de ella estaban Tiona y Shakti, igualmente desnudas, aunque intentaron proteger su modestia con las manos. ¿Qué pasa? ¿Estás herido? Preguntó Tiona, preocupada. ¿Ah? Lefilla apenas logró responder. Su cabeza giró y abrazó con gusto la oscuridad de la inconsciencia para escapar de esta pesadilla. Lefilla. Tiona lloró alarmada, corriendo al lado de su amiga. Mientras tanto, All For One simplemente miró al trío de strippers, cuestionando si el calor de su ataque les había frito el cerebro junto con la ropa. Aún así, el hecho de que estuvieran completamente ilesos, incluida esa mujer de cabello azul, fue sorprendente. La durabilidad de un nivel 5 es realmente otra cosa. ¿Qué demonios estás mirando, El tono se quebró, su voz goteaba amenazante. Con un suspiro, todos se dieron la vuelta, ignorando su arrebato. ¡Qué día tan lleno de acontecimientos! Fin.